Hola, en este video vamos a revisar lo que es el balanceo por el método Redox. Es un método bastante útil, sobre todo cuando nuestras ecuaciones químicas pues son bastante grandes. Ok, primero que nada pues tenemos que hablar un poquito de los conceptos básicos implicados en un proceso de oxidorreducción. En este caso, en una reacción redox, al mismo tiempo ocurre tanto el proceso de oxidación como el proceso de reducción. Esto debido a lo que es la transferencia o el movimiento de los electrones. Mientras una especie se oxida, la otra especie se va a reducir. Ahora, en este cuadrito, pues se resume a grandes rasgos en qué consiste estos conceptos de oxidorreducción. La oxidación implica que nuestro átomo pierde electrones. Por lo tanto, si pierde electrones, va a tender a hacerse más positivo y por ello aumenta el número de oxidación. En cambio, la reducción, que es su contraparte, implica una ganancia de electrones. Entonces, como está ganando electrones, se está volviendo más negativo y eso se ve reflejado en una disminución en el número de oxidación. Entonces, por lo tanto, vamos a tener estas dos sustancias, un agente reductor y un agente oxidante. ¿Quién va a ser el agente reductor? El agente reductor es el reactivo. Aquí, ojo, no es el átomo, es el reactivo que contiene al átomo que se oxida. Es decir, que contiene al átomo que va a perder sus electrones. En cambio, el agente oxidante es el reactivo que va a tener al átomo que se reduce, es decir, al que va a ganar los electrones. Entonces, por lo tanto, bueno, según esta imagen, el átomo A, al momento que pierde sus electrones, se dice que queda oxidado, pero la sustancia que contiene al átomo A es el agente reductor. Y su contraparte, una sustancia, bueno, en este caso un átomo, cuando gana los electrones, se dice que se reduce o que se ve reducido y y este átomo pues proviene de lo que es el agente oxidante, es decir, la sustancia que lo va a contener para que pueda sufrir este proceso de reducción. Entonces, ahora sí que ya vimos un poquito estos conceptos básicos, ya podemos pasar a revisar el primer ejemplo del balanceo por óxido-reducción. En este caso, pues nos pide balancear por redox la siguiente ecuación química. Vamos a ver una serie de pasos para tratar de que nuestro balanceo sea el más adecuado posible. El primer paso, y este es así como que de cajón, tenemos que calcular los números de oxidación de todos los átomos en cada una de las fórmulas químicas que conforman la ecuación química. En este caso, ahorita lo que pues vamos a hacer es calcular esos números de oxidación. Ok, empecemos por la primera molécula. Ok, vemos que tenemos al grupo OH. El grupo OH, si lo buscamos en una tabla de aniones, trabaja con el número de oxidación -1. Y por lo tanto, el átomo de bismuto va a estar trabajando con +3. Y de esta manera garantizamos que esta molécula pues sea neutra. En el caso del bismuto, recordemos que una fórmula química va a estar conformada por catión y por anión. Y que el cruce de estos números de oxidación me va a originar a lo que son los subíndices. Entonces, pues estos son los números de oxidación con los que va a estar trabajando el hidróxido de bismuto.
Pasemos entonces a la siguiente molécula. En este caso, recordemos, oxígeno casi siempre va a estar trabajando con -2. Potasio, en este caso, pues pertenece al grupo 1A de la tabla periódica, pues su número de oxidación es +1. Y aquí, en el caso de esta sustancia, sí vamos a hacer un poquito nuestro calculito, pues aquí abajo. Ok, tenemos el potasio con su índice 2, estaño y oxígeno. Ya habíamos dicho que el potasio está trabajando con +1, el oxígeno con -2 y queremos saber cuánto vale el número de oxidación del estaño. Entonces, pues aplicamos nuestra formulita, ¿no? Que la suma de todas las cargas nos tiene que dar 0. En este caso sería +1, que es la carga del potasio, por 2, que es el subíndice del potasio, más la carga que no conocemos del estaño. Y recordemos que ahí el estaño trabaja con subíndice 1. Y generalmente cuando es subíndice 1, nunca lo escribimos, más la carga del oxígeno por los átomos de oxígeno. Y esto nos tiene que dar 0. Entonces, continuando aquí con la operación, pues sería +2 más X menos 4 nos tiene que dar 0. Entonces, aquí, por lo tanto, pues X va a ser igual a +4 menos 2. Los echamos para el otro lado con signo contrario y esto equivale a +2. Entonces, en el caso del estaño, pues está trabajando con número de oxidación +2. Y de esta manera aseguramos que nuestra molécula pues sea neutra. Pasemos ahora al lado de los productos. El bismuto es un átomo que se encuentra solito, entonces su número de oxidación pues va a ser 0. Tenemos la otra molécula. Recordemos, oxígeno trabaja con -2, potasio al ser del grupo 1A trabaja con +1 y tenemos la misma situación con el átomo de estaño. Entonces vamos a hacerlo igual aquí abajito. En este caso tenemos potasio subíndice 2, estaño, oxígeno subíndice 3. Potasio trabaja con +1, oxígeno con -2 y hacemos el mismo procedimiento. Entonces sería la carga del potasio por el subíndice del potasio más la carga del estaño, que no la conocemos, por el subíndice del estaño, que en este caso es 1, más la carga del oxígeno multiplicado por el subíndice del oxígeno, que es 3, igual a 0. Aquí nos da +2 más X menos 6 igual a 0. Entonces, por lo tanto, en esta molécula, X va a ser igual a +6 menos 2 y esto nos da +4. Y en el caso de esta molécula, en el lado de los productos, nuestro estaño está trabajando con +4. Ahora, en la molécula del agua, igual, el oxígeno pues trabaja con -2 e hidrógeno generalmente y casi siempre va a trabajar con +1. Y de esta manera ya cumplimos el primer paso, sacar los números de oxidación. Ahora, nos vamos con el paso número 2, que es identificar los elementos que cambian su número de oxidación y escribir las semireacciones correspondientes señalando la cantidad de átomos, es decir, el subíndice y sus números de oxidación. Y tenemos que indicar quién se oxida y quién se reduce. Entonces, en este caso,
nosotros identificamos que bismuto de estar trabajando con +3, ahora va a estar trabajando con 0. Y también tenemos la situación del estaño. De estar trabajando con +2, ahora va a estar trabajando con +4. Si revisamos las demás especies, pues no cambian su número de oxidación. En el caso de estos iones, como el ion hidróxido, aquí dentro oxígeno trabaja con -2, hidrógeno trabaja con +1. Entonces, ya que observamos quiénes experimentaron el cambio en el número de oxidación, establecemos lo que son las semirreacciones. En este caso, bueno, tenemos que bismuto, de estar trabajando con +3, ahora se encuentra trabajando con 0. Y tenemos el caso del estaño, que de estar trabajando con +2, ahora está trabajando con +4. Si estos átomos tuvieran aquí un subíndice diferente de 1, también se lo tenemos que colocar. En este caso, pues no es necesario. Ahora, tenemos que determinar en dónde ocurre la oxidación y en dónde ocurre la reducción. Si recordamos nuestra definición, la oxidación, ¿cómo la voy a ver reflejada? Cuando aumenta el número de oxidación. Entonces, yo me percato que en el estaño es donde ocurrió un aumento en el número de oxidación. Es por eso que aquí ocurre el proceso de oxidación. Debido a que hay un aumento en el número de oxidación. En cambio, en el bismuto, pues vemos que el número de oxidación disminuye, por lo tanto, corresponde al proceso de reducción. Y como les reitero, la reducción se ve reflejada cuando disminuye el número de oxidación. Ahora sí que ya identificamos quién se oxida y quién se reduce, ya podemos pasar al siguiente paso. El siguiente paso pues nos dice que completemos las semirreacciones agregando coeficientes de balanceo donde hagan falta para ajustar la cantidad de átomos. Y tenemos que indicar cuántos electrones se pierden o se ganan en cada semirreacción. Ok, nosotros ya habíamos identificado que bismuto y estaño son los que experimentaron pues cambios en su número de oxidación. Entonces voy a escribir aquí el bismuto, que trabaja con +3, pasó a ser bismuto 0, y el estaño, de estar trabajando con +2, pasó a estaño +4. Ahora, la primera parte de este paso no aplica. Si tuviéramos subíndices diferentes de 1 en estos átomos, sí tenemos que hacer primero un pequeño balanceo de coeficientes. Pero en este caso no aplica porque en ambos lados de la semirreacción pues tenemos la misma cantidad tanto de estaño como de bismuto. Entonces, esta primera parte de aquí pues no aplica para este primer ejemplo. La que sí aplica es indicar cuántos electrones se pierden o se ganan. Ok, ya habíamos dicho que la oxidación ocurría en el estaño y la reducción ocurría en el bismuto.
Ok, entonces, si recordamos la definición, oxidación es pérdida de electrones y la reducción es ganancia de electrones. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, nos podemos apoyar de una recta numérica para que se nos sea un poquito más fácil, ¿no? En el caso del bismuto, vemos que se recorrió de estar trabajando en +3, se reduce hasta llegar a su estado de oxidación 0. Entonces, la cantidad de espacios que yo vea en mi recta numérica me indica la cantidad de electrones que va a ganar. Y recordemos que esta ganancia pues se va a ver reflejada en el lado de los reactivos. Entonces, aquí sería +3 electrones. Y de esta manera se da lo que es el átomo de bismuto 0. Ahora, en la oxidación, igual colocamos como que la recta numérica. En este caso, pues aquí sería +2 a +4. Y en este caso se oxidó. Y por lo tanto, la cantidad de espacios es la cantidad de electrones que se van a perder. Cuando se pierden electrones, estos se van a ver reflejado en el lado de los productos. Entonces aquí sería +2 electrones, ya que los está pues perdiendo. Entonces, ahora sí que ya establecimos la cantidad de electrones que se ganan y se pierden, podemos brincarnos al siguiente paso. En este nos dice que hay que multiplicar cada semirreacción por la cantidad de electrones que se perdieron o ganaron en la otra semirreacción para poder sacar una semirreacción total. Entonces, voy a colocarlo aquí. Teníamos esta manera, bismuto +3 electrones nos daba bismuto 0. Y teníamos el estaño +2 que nos daba estaño +4 con la pérdida de 2 electrones. Entonces, cada semirreacción, pues la tengo que multiplicar por los electrones de la otra semirreacción. Es decir, en el bismuto lo tengo que multiplicar por 2 y en el estaño multiplicarlo por 3. ¿Esto con qué fin? Con el fin de igualar la cantidad de electrones. Ok, y aquí vamos a tener 2 átomos de bismuto trabajando con +3, +6 electrones, y esto nos da 2 átomos de bismuto 0. Y abajo tendríamos 3 de estaño +2, que nos da 3 de estaño +4, +6 electrones. Y ahora sí que ya tenemos esta multiplicación, ya podemos como que sumarla, ¿no? En este caso, los reactivos por un lado y por otro lado, los productos. Como los electrones ya son iguales, pues se pueden cancelar sin ningún problema. Y de esta manera ya casi terminamos nuestro balanceo por oxidorreducción. Aquí serían 2 para el bismuto que trabaja con +3, +3 para el estaño que trabaja con +2, y esto nos generaba
2 átomos de bismuto trabajando con 0, más 3 de estaño trabajando con más 4. Y de esta manera obtenemos lo que son los subíndices para las moléculas en donde se encuentran dichos átomos. Y ya para finalizar, pues terminamos de balancear por el método de tanteo. Estos coeficientes los coloco en donde se encuentran sus respectivas fórmulas químicas y ya terminamos el balanceo por tanteo. En el caso del bismuto, se colocaba aquí un 2, en donde se encuentra el estaño un 3 y lo mismo del otro lado, aquí un 2 y acá un 3, porque fueron los coeficientes que habíamos obtenido en el paso número 4. Y entonces, pues ya finalizamos por el método de tanteo. Del lado de los reactivos tenemos 2 de bismuto, potasio, 3 por 2, 6. De estaño tenemos 3. Hidrógeno, recordemos, 2 por 1, 2 por 3, 6 de hidrógeno. Y de oxígeno, 2 por 1, 2 por 3, 6, más 3 por 2, 6. Aquí tenemos 6 y de este otro lado 6, tendríamos 12 de oxígeno. Vámonos con el lado de los productos. Tenemos 2 de bismuto, 3 por 2, 6 de potasio, 3 de estaño. Hidrógenos, pues solamente por el momento tenemos 2. Y oxígenos, aquí tenemos 3 por 3, 9. Y 1 del agua serían 10. Entonces vemos que bismuto ya está balanceado, potasio también el estaño. Vámonos con los hidrógenos. En este caso, pues lo que me conviene es agregarle un 3 a la molécula del agua para que tenga ya los 6 hidrógenos y en automático me tendrá que quedar balanceado el oxígeno. 3 por 3, 9 oxígenos, más los 3 del agua, ya me quedaría 12. Y con esto terminamos el método de balanceo. Como anotación final a la resolución de este primer ejemplo, hay que indicar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor, ya que suele ser como que una pregunta que se tiende a hacer mucho a la hora de una evaluación referente al balanceo por redox. Ok, vamos a plantearlo. Ok, necesitamos saber quién es el agente oxidante y quién va a ser mi agente reductor. Ok. Si nos vamos a la definición, vemos que el agente reductor es el reactivo, es decir, la molécula que contiene al átomo que se oxida. Ok, en este caso nosotros ya habíamos determinado que se va a oxidar el estaño porque es el que aumentó su número de oxidación. Entonces, el reactivo en donde y reactivo pues son las sustancias que están del lado izquierdo de la ecuación. El reactivo que contiene al átomo que se oxida es mi agente reductor. En este caso, el agente reductor, déjenme igual pongo aquí como que, aquí sería átomo. En el caso del agente oxidante, átomo, donde está el átomo que se reduce, y en el agente reductor, donde está el átomo que se oxida. Pero como les reitero, no es colocar simplemente bismuto y estaño, tenemos que colocar el reactivo completo. En el caso del agente oxidante, es donde está el átomo que se reduce, que en este caso es el bismuto, y sería colocar toda la molécula, que sería
el óxido de bismuto. Toda esta molécula es el agente oxidante porque va a tener al átomo que se va a reducir. En cambio, el agente reductor pues va a ser esta molécula, que igual es uno de mis reactivos porque va a tener al átomo que se oxida. Y de esta manera, de manera más adecuada, podemos establecer quién es agente oxidante y quién es agente reductor. Como les reitero, en el caso del agente oxidante, es el reactivo en donde está el átomo que se reduce. Y en el caso del agente reductor es el reactivo donde se encuentra el átomo que se oxida. Por lo tanto, estos agentes siempre van a estar del lado izquierdo de mi ecuación química. Y ahora sí, ya podemos dar por finalizado este video. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en otro próximo video.